Bueno, y precisamente para hablar de este tema, hoy nos acompaña Edgar Guerra de la Procuraduría de los Derechos Humanos, del sector que vela sobre la seguridad, las denuncias que se dan con el transporte. Esto es la historia de nunca acabar. Sí, buenos días, gracias por la entrevista. Pues lamentablemente el tema de las extorsiones, el asedio o el acecho, como le llaman ustedes, al tema de tanto pilotos, transportistas y ahora usuarios también de transporte colectivo, ha ido de mal a peor. En los últimos 10 años ha habido un repunte de este tipo de hecho criminal o de actividad criminal, en donde algunas acciones dentro de los últimos 3 gobiernos pues, han tenido algún efecto, pero han sido insuficientes para realmente controlar este fenómeno social o flagelo social, porque ya está afectando a cientos o decenas de miles de guatemaltecos. Solamente en el año 2014 se calculó más o menos que estaba afectándose a cerca de 800,000 personas las paralizaciones frecuentes del transporte colectivo. Y usted lo dice, insuficientes, y los números no paran de crecer. ¿Qué vamos a hacer ante esta situación? Ya no se puede. Ustedes dicen que tienen medidas, monitoreos, pero estos pareciera que están en vano, Francisco. Lamentablemente una de las cosas es, digamos, la institución de Procurador de los Derechos Humanos, una de sus funciones principales o fundamentales es la supervisión de la administración pública. ¿Qué significa esto? Que es la institución encargada de velar porque las instituciones del Estado hagan su labor, es decir, una obligación del Estado, entre ellos el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público, es prestar la seguridad ciudadana a los guatemaltecos y la otra, garantizar el derecho a la vida. Aquí estos derechos están siendo pisoteados realmente y algunos funcionarios de turno han sido pues, incapaces de controlar esto. Ya la violencia en el transporte ha desbordado en este tipo de situaciones donde no hay día que no haya un hecho violento en el transporte colectivo. Edgar, la pregunta del millón. ¿Qué se puede hacer? Porque hablamos de que continúa, que se va a incrementar con la llegada de la época navideña por el cobro de la extorsión, pero lo importante es qué se puede hacer. ¿El prepago sería una solución al problema, que no se maneje dinero, que sea un solo ente para evitar que esta extorsión continúe? Pues, para ser muy honesto, el prepago sería un componente dentro de muchos de los que se podrían implementar. Para el retiro del manejo del efectivo en los autobuses garantizaría por lo menos la limitación o eliminar la extorsión de la cual son objetos los pilotos de transporte público. Hay que ser muy enfáticos acá, que hoy por hoy no hay una relación laboral en muchos de los casos. Yo diría que en 95% de los casos no hay una relación laboral entre el piloto del transporte y el dueño de la unidad de transporte colectivo, sino una relación mercantil, en donde diariamente lo que hacen es pedirle o exigirle una renta por el autobús al piloto, y varía entre 350... Decíamos que los números no paran. Hemos preparado una serie de gráficas, que nos refleja que los números hablan por sí solos. Mire, en usuarios, pilotos, ayudantes de diferente manera involucrados en el transporte público en el 2015, pues 54 usuarios asesinados en el 2016, 15. Pilotos, 50. Y en 36, lo que va del año 2016 van cerrando con 36. Todavía faltan 2 meses fuertes del año. Y los ayudantes 33 y el 2016 14. Pareciera que solo nos interesa pues, ir contabilizando para tener registros. Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la ruta de denuncia, Edgar? No hay protección tampoco para el denunciante. Aquí hay una situación muy importante. Hemos estado en contacto con transportistas y con pilotos y algunos, más bien varios grupos de ellos, organizados o no, pues han decidido pagar las extorsiones porque la lentitud con la que opera el Estado de Guatemala, es decir, las investigaciones y las capturas, los allanamientos, eso es muy lento. Yo creo que ya se desesperaron también de estar arriesgando su vida y han preferido pagar las extorsiones. El año pasado, 2015, significó un negocio redondo de 275 millones de quetzales. Entonces no se confía en las autoridades. Hay falta de confianza, entonces, digamos, la disminución aparente que hay en estos números, digamos, de víctimas mortales en este caso, pues no se debe necesariamente al actuar de las autoridades, sino porque han decidido los transportistas y pilotos pagar las extorsiones. Bueno, tenemos más cifras para analizar. Vemos lo que nos ha preparado nuestro equipo de producción, donde referimos 36 pilotos han fallecido en lo que va del año. Tenemos en el 2013 319 personas fallecidas, en el 2014 418, en el 2015 251 y en el 2016 133. Las cifras continúan y se mantienen prácticamente, bajan, suben, pero se mantienen. Pero vuelvo a insistir, ¿cuál sería la solución real a este problema? Porque
continuaremos igual. Si la situación, nadie dice nada, siguen matando a los pilotos, ahí están las viudas, están los huérfanos, pero nadie dice nada que, bueno, ¿qué vamos a hacer real y verdaderamente para detener esto? Se han sugerido algunas acciones. Por ejemplo, aquí algo que lastimosamente no se hace es la toma de decisiones de los personajes, de los funcionarios ¿Qué públicos. decisiones cree que se deben tomar? Una debiera de fortalecerse el tema de investigaciones. Ahí hay 75 millones de quetzales, al menos en el año 2015, destinados a investigaciones que tendría el Ministerio de Gobernación a bien aplicar, y ejecutan 20 millones. O sea, de por sí habría que fortalecer la vinculación o coordinación interinstitucional entre el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y el organismo judicial. Ese tipo de cadenas podría mejorar también en la toma de decisiones en la inhibición de la telefonía o la señal de telefonía móvil en los centros carcelarios o los centros de detención o privación de libertad. Es fundamental. También el control que debería haber de los grupos que se dedican a las extorsiones. También un análisis o una investigación de los pilotos, que no quiero estigmatizar, pero si hay información que tanto algunos pilotos como ayudantes están involucrados, inclusive transportistas, en este tipo de negocio criminal, en donde el año pasado el Ministerio de Gobernación realizó una muestra en buses de Misco hacia los pilotos, y de 80 pilotos habían 50%, es decir, 40 que tenían antecedentes penales y o policiales. Siendo el piloto una de los oficios, y lo refieren datos internacionales, uno de los oficios más peligrosos del mundo referente a las cifras de Guatemala. Ningún piloto cuenta con seguro de vida. ¿Hay alguna manera de dialogar con los empresarios para ponerle ojo a este punto? Yo creo que sí. Hubo ya algunos intentos en donde supuestamente algunos transportistas le contrataban un seguro y le descontaban una parte al piloto. Pero resultó que al final era una estafa. O sea, simplemente le descontaban y no había tal seguro. O sea, eso también hay que controlarlo. Debe haber un órgano o una institución que debe de velar por ese tipo de cumplimientos. Sería tal vez el Ministerio de Trabajo. Y también la parte laboral. Aquí no es de hacer chapuces o digamos, tapar, maquillar la situación, sino hay leyes laborales en donde obligan al patrono a inscribir a las personas en el régimen del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y eso no pasa. Hoy hay una relación mercantil más que laboral, entonces no hay cobertura para los pilotos. Quitar la famosa cuota. Edgar, de verdad esperamos que estas cifras no vayan incrementando. Se dice, viene la época más dura, donde se registran más ataques a pilotos, así que esperemos que el proceso de denuncia se cumpla y haya protección también para los oficiales. Bueno, y sobre todo que Gracias se tomen las decisiones, como decías. Eso creo que es la base fundamental. Si se toman estas decisiones, podría evitarse la muerte de muchos guatemaltecos. Correcto. Muy amable. 8 de la mañana con 4 minutos. Nosotros seguimos con más de Telediario El Amanecer. Momento, recordamos, hoy celebramos el cumpleaños de nuestro Palacio de la Cultura. Vean nada más las tomas en directo que vienen desde la zona cero, zona central, kilómetro cero de la ciudad capital. Ahí tenemos este majestuoso edificio, una maravillosa construcción. Así que bueno, compartiendo y muchas felicidades al Palacio Nacional de Cultura, hoy celebrando 73 años, una obra arquitectónica de la cual todos los guatemaltecos debemos sentirnos orgullosos. Ahí tenemos estas imágenes en directo desde nuestros compañeros. Decidir. Decidir es mucho más que un verbo de 3 sílabas. Es amarillo o celeste. Es hacer lo que quieres.